¿Cuáles son los dos discernimientos antes del Lishma? Pregunta acerca del versículo. Estos son los hijos de Israel que están llegando a Egipto con Jacob. Llegan cada uno con su familia. ¿Por qué comienza con Israel y termina con Jacob? Allí se explica en relación a los grados superiores. Debemos entender que el significado de los dos grados durante el periodo de preparación antes de que la persona sea recompensada con Lishma, Israel significa plenitud, debido a que Israel es Lirosh y Jacob es un grado menor. El orden es que la persona comience el trabajo del Creador en lo Lishma, no en nombre de la Torah. En este momento el trabajo que la persona hace es en la práctica, es decir, sin la intención que debe ser con el fin de otorgar. Por lo tanto, en la práctica, la persona ve que está progresando bien y sus posesiones en Torah y Mitzvot aumentan cada día. La persona siente que está en un estado de ascenso, pues ve que está elevándose de grado, es decir, que va acumulando cada vez más. En este estado, la persona recibe vitalidad en su trabajo por parte de la luz circundante, la cual ilumina para todos, es decir, la luz que ilumina para la totalidad de Israel. Como se explica en el estudio de las 10 Sefirot, que la luz circundante ilumina incluso para las vasijas de recepción. En cambio, la luz interna brilla específicamente para las vasijas de otorgamiento, ya que la primera restricción, la cual fue sobre la Bejina Dalet, para no recibir luz dentro de ella, provocó que la luz se alejara de la vasija del Kli, pues la luz iluminaba en el interior. Respecto a la luz circundante, está explicado en Panim Masvirot que la cuarta es la luz circundante por sí misma, ya que ahora Ein Sof ilumina ahora otorgamiento desde su lugar de lejanía del lugar. Esto es debido a que el punto de deseo de Bejina Dalet ha sido disminuido y no contiene ningún deseo de recibir. Ella perdió su vasija de recepción y no pudo recibir la luz de Ein Sof dentro de ella como antes. Y el punto medio se apartó de la luz. Por esta razón, a esto lo llamamos apartarse del lugar para Ein Sof. Esto significa que la luz de Ein Sof ilumina como circundante, incluso en lugares donde el Kli aún no es apto para recibir con el fin de otorgar. En cambio, esto se llama iluminación restringida. Por el contrario, la luz interna ilumina un abundante y extenso otorgamiento, como se explica aquí. Por esta razón, en el estado del Lishma, una persona siente que él es considerado Israel. Pero cuando una persona quiere comenzar el trabajo del otorgamiento, es decir, tener un kelim para recibir luz interna, cuando quiere salir del amor propio, entonces llega el exilio de Egipto. Esto es luego de que la persona ve lo lejos que está de la devekura, adhesión con el Creador, en equivalencia de forma. O sea, bien sea en la mente o en el corazón, gobierna la klipa de Egipto. En este estado, la persona ve que está lejos de ser Israel.
En cambio, siente que está en un estado de Jacob, un estado de Kadnu, pequeñez, de las palabras Akevain, talones, y Sof, fin. En otras palabras, la persona se encuentra en total bajeza, viendo que cada día está lejos del Creador y no tiene ningún aferramento o agarre hacia la Kedusha, santidad. A esto se le llama el exilio de Egipto. Ese es el significado del faraón que viene a la persona y le pregunta: ¿quién es el Señor que debo obedecer su voz? Esto es, los pensamientos del faraón llegan cada vez y le hacen una pregunta, y la persona solo tiene un consejo: clamar al Creador para que lo ayude a salir de estos pensamientos, que son un velo que ocultan la fe en el Creador. Esto también se llama Metzah Mi, estrecho, afligido. ¿Quién? Cuando Mitzraim, Egipto, pregunta: ¿quién es el Señor que debo obedecer su voz? Esto es Metzar Yam, mar estrecho. En ese estado, él siempre está en cuestionamientos. Ese es el significado de las palabras los que vienen a Egipto, es decir, Metzat Ka, estrecho, angustia, creador. Con Jacob significa que ellos han llegado al grado de Akeb, talón, el Sof final y la conclusión de Kedusha, santidad, que sintieron en el Ka, creador, cuando tuvieron que aceptar sobre sí mismos el reino de los cielos. Ellos se lamentaron de no ser capaces de hacerlo debido a las preguntas de Faraón, reino de Egipto, quien los gobernó con las preguntas de quién y qué, que son consideradas como mente y corazón. Es decir, ¿quién es el Señor que debo obedecer su voz? ¿Y qué es este trabajo para ustedes? Este es el significado de las palabras: desde el lugar estrecho llamé a Ko, el Creador. La plegaria es porque ellos sufrieron dificultades con los egipcios, como está escrito, y clamaron al Señor en su angustia. Él los salvará de sus aflicciones. Es sabido que Zar, estrecho, angustiante, significa estrecho en Hasadim. Esto es, no podían ocuparse de asuntos de otorgamiento. En otras palabras, cuando querían asumir el reino de los cielos, llamado Ko, con el fin de otorgar, ellos sintieron estrechez, dificultades. Y sintieron que no podían hacer nada en Gesed, benevolencia. La diferencia entre otorgar y que el trabajo sea con el fin de recibir es muy grande. Cuando queremos usar las vasijas de recepción, podemos obtener deleite y placer del hecho de que hubo chispas de luz, llamadas vasijas de recepción, que fueron puestas en las klipot desde el comienzo, para que el mundo pudiera subsistir. Por esta razón, cuando una persona quiere usar las vasijas de recepción, tiene un lugar a partir del cual los placeres llamados luz fina se extienden e iluminan en el mundo de modo que se pueda subsistir.
Sin embargo, cuando la persona no quiere usar las vasijas de recepción, pero no ha obtenido vasijas de otorgamiento, está en un estado incómodo. La persona aún no tiene un lugar en el cual atraer deleite y placer. Por lo tanto, cuando quiere trabajar en el otorgamiento y recibir deleite y placer en vasijas de otorgamiento, debido a que aún no tiene estas vasijas de otorgamiento, cuando la persona siente el exilio, esta clama. Desde el lugar estrecho he llamado a Ko, el Señor. Respóndeme en la amplia extensión, Ko. Amplia significa amplio en Hasadim. Cuando el Creador le ayuda con la cualidad de Hasadim, es decir, le da vasijas de otorgamiento. Esto se llama salir de Egipto y entrar en la redención. Que ahora la persona puede trabajar con el fin de otorgar porque ya siente la importancia de la grandeza del Creador. Pues tiene vasijas de otorgamiento llamadas equivalencia de forma. Esto es así porque cuando el Creador le da la expansión de las vasijas de otorgamiento, el sinsum, restricción, y el ocultamiento son removidos de él, los cuales tenía a través del control de la clipa de Egipto, con preguntas y dominaciones. Ahora, sin embargo, la persona recibe el reino de los cielos no como algo estrecho como antes, sino como algo amplio. Este es el significado de respóndeme en la amplia expresión, Ko. En este momento se considera que la persona es recompensada con el trabajo del Lishma. Resulta que aquí debemos hacer dos discernimientos en el trabajo, incluso antes de que alcancemos Lishma. El primero es Israel. Cuando la persona siente que tiene plenitud, como en Li Rosh, tengo cabeza. Esto aplica para el trabajo del público general, momento en el cual él recibe la luz circundante general que ilumina desde lejos. Esto es, incluso cuando una persona aún está alejada del Creador, es decir, que aún está inmerso en su deseo de recibir para sí misma, incluso en este Lo Lishma, hay placeres que están mezclados con su trabajo. Estos son placeres que la persona recibe de otras personas que lo respetan y lo honran, los cuales él recibe de las personas porque ellas saben que está trabajando en el servicio al Creador. Aquí la persona recibe el placer de la luz fina, que es dado a los placeres corporales, los cuales se llaman generalmente envidia, pasión y honor. Debido a esto, se sienten a sí mismos completos como Israel. El segundo discernimiento es cuando la persona empieza a trabajar en el trabajo del Lishma. En este momento la persona comienza a descender al exilio de Egipto y el cuerpo comienza a traicionar a la persona y no le permite realizar este trabajo, al hacer toda clase de preguntas que no puede responder dentro de la razón. Mientras que por encima de la razón, la persona no siempre puede sobreponerse a esto. En este momento, él comienza a sentir ascensos y descensos, porque cada momento se le muestra desde arriba cuál es el trabajo del otorgamiento y que no es para su propio beneficio.
Aunque todos entienden esto cuando viene desde arriba, cuando se le da la comprensión, la persona llega a sentirlo. Es entonces cuando comienza el orden del trabajo de mortero y ladrillos. Cuando sienten la dificultad de la esclavitud del exilio. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar, y el rey de Egipto murió. Esto se refiere al trabajo para su propio beneficio llamado la clipa del rey de Egipto. Ellos han dejado de trabajar para él, es decir, sintieron que trabajar para sí mismos, llamado el control del rey de Egipto, es considerado como muerte. En cambio, asumieron trabajar por el bien del Creador, pero luego no tuvieron fuerza para trabajar porque el rey de Egipto los gobernaba. Resulta que ellos no quieren trabajar por su propio bien, pero no pueden trabajar por el bien del Creador. Este es el significado del versículo, y los hijos de Israel suspiraron debido al trabajo y clamaron, y su clamor se elevó a Dios debido al trabajo. Esto es, ¿cuál es el significado de y clamaron? Y de su clamor se elevó referente a Dios debido al trabajo. Esto es el hecho de que querían que su trabajo fuera por el bien del Creador y no por su propio beneficio, pero no podían hacer el trabajo. Este era su clamor. Es sabido que no hay luz si no hay un cli. En otras palabras, es imposible dar algo a alguien por la fuerza. Como es sabido que no hay coerción en la espiritualidad. Por lo tanto, cuando la persona se lamenta y sufre dolor y sufrimiento por no ser capaz de salir del amor propio y trabajar solo por el beneficio del Creador, la persona clama al Creador para que le ayude y le dé lo que pide. Esto es, si el Creador le da esto, la habilidad de revocar su propia autoridad, y de anularse ante la autoridad del Creador, ya que Él quiere que solo la autoridad única exista en el mundo, a saber, la autoridad del Creador. Esta es su única salvación. Esto es considerado que Él tiene un cli y una necesidad por la ayuda del Creador. Este es el significado de las palabras, y Dios escuchó su gemir. Esto es, una vez tuvieron el cli, que es un deseo y una carencia de tener la capacidad de trabajar por el beneficio del Creador. Entonces llega el tiempo cuando Dios escuchó su gemir. Es decir, que entonces comenzó la redención, librándolos de estar bajo las aflicciones de Egipto. Sin embargo, es sabido que debemos caminar en dos líneas, es decir, en la línea derecha también. Eso significa que la persona debe agradecer al Creador por permitirle ver lo que le faltaba. En otras palabras, el hecho de que sus sufrimientos sean por estar lejos del amor al Creador. Que estos sean sus problemas y dolores, mientras que las otras personas al Creador no les da este sufrimiento, sino que sus sufrimientos y problemas son por ser incapaces de satisfacer
sus necesidades corporales, que pertenecen al amor propio. Es decir, que son como bestias y no tienen idea alguna de otra cosa que no sea la recepción propia. Por esto ellos estaban en alegría y gratitud hacia el Creador. Sin embargo, este es trabajo duro, ya que la línea izquierda cancela la línea derecha. Por lo tanto, siempre hay un nuevo trabajo para reconstruirla. Este es el significado de las palabras. Y les hicieron su vida amarga con trabajo duro, con mortero y ladrillos. Su trabajo era con Homer, es decir, en la línea izquierda, cuando vieron la gravedad de su situación y vieron cuán alejados estaban del amor hacia el Creador. Después, el trabajo en la línea derecha es estar en alegría, porque el Creador les muestra la verdad acerca del estado en que se encuentran. A esto se le llama levenim, ladrillos.